y se llegó el momento. Gracias a Dios fue rápido porque me ingresaron a las 11 de la noche. Solo pasé los dolores en la madrugada y ella no hacía a las 6:10 de la mañana ya había nacido. Era bien pequeñita, pero la enfermera solo salió y me dice ella: mire, su hija, me dicen, todas las partecitas tiene completas, no le hace falta nada. Y yo me puse a llorar y le dije: gracias, Señor, porque en tus manos estamos y tú me diste la victoria, pudimos salir bien. Me la dejaron ingresada 7 días, pero porque nació un poquito baja de peso. Pero de allí, hermanos, la gloria y honra sea para el Señor, porque aquí está mi hija, está sana, y yo he declarado que mi hija es una hija de Dios, una princesa de Dios, y que es sana para la gloria y honra del Señor, hermano. Y estamos felices, estamos gozosos porque la estamos presentando en esta mañana, y yo ya no me aguantaba para venir a la iglesia porque estaba que un gozo especial en mi corazón y una gran falta que me hacía venir aquí a gozarme en el Señor. Y estamos aquí dándole la gloria y la honra al Señor, hermano. Que el Señor les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos por este gran regalo que Dios nos hizo. Poco desvelados, pero aquí estamos, muy agradecidos con Dios. Bien, creo de que el testimonio de los padres es bien importante, ¿verdad? Dios ha sido bueno, Él es misericordioso, y creo de que Él merece toda la honra y toda la gloria. Por lo que acabamos de decir acerca de la familia, hermanos, ustedes deben entender de que Dios les ha dado una gran responsabilidad, además de ser un gran regalo, una bendición, pero también una responsabilidad. Y quiero de que ustedes en esta mañana que van a presentar a Ángel y Valentina delante de Dios, pues puedan hacer hacer una promesa, ¿verdad? Tomar una responsabilidad, porque no es de solo que oremos por la niña, hay algo importante que nosotros tenemos que hacer. Amados hermanos, ante la presencia de Dios y de la iglesia como testigo, prometen ustedes criar a esta niña en el temor del Señor, guiándola en todo el conocimiento del camino del Señor. Sí, lo haremos. Prometen, hermanos, educarla en la palabra de Dios para que ella en su momento conozca a Cristo como su Salvador personal. ¿Le darán a esta niña un ejemplo piadoso y consistente de la vida cristiana? Sí, lo haremos. Amados hermanos, en esta hermosa mañana la presentan al Señor en solemne y sincera dedicación, sin reserva alguna. Sí, lo hacemos. Bien, después de escuchar estas palabras de los padres, yo quiero pedirle a la congregación que se ponga de pie, porque todos como iglesias somos responsables de los niños que andan allí, ¿verdad? Jugando y dando vueltas por el templo, los niños de la congregación, ¿verdad? Nosotros tenemos responsabilidad sobre ellos, no para regañarlos, ¿verdad? Andarlos molestando a los niños, ¿verdad? Sino que para poder darles buen ejemplo, porque los niños escuchan todo lo que decimos. Ustedes los ven ahí corriendo ahí por los atrios de la iglesia, el patio, y ellos andan oyendo todo lo que los grupitos están platicando. Ellos oyen a las hermanas que están ahí juntadas, a los hermanos varones que están platicando allí, ¿verdad? Los niños pasan corriendo y oyen, aprenden, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad darles buen ejemplo y también guiarles, ¿verdad? Con nuestro ejemplo. Así de que yo quiero que levanten su mano derecha, todos los que vieron esta mañana. Y después de la pregunta que yo voy a hacerles, todos van a decir: sí lo haremos con la ayuda del Señor. Todos juntos van a decir: sí lo haremos con la ayuda del Señor. Amados hermanos, como iglesia, tenemos nuestras manos levantadas. ¿Se unirán ustedes a estos padres en la educación, en el consejo y orientación espiritual de esta niña a través de su ejemplo,
y la sana doctrina de la palabra del Señor. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Muy bien. Así que en virtud de las promesas, pueden bajar su mano, en virtud de las promesas que han hecho los padres, como también nosotros como iglesia nos comprometemos, lo que hemos manifestado delante de Dios, yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que les aconsejamos y les estimulamos a dedicarse en esta sagrada obligación con sabiduría, con perseverancia y con amor, ¿verdad?, para esta niña, porque Ángel y Valentina es un regalo de Dios, es una herencia, pero también es una responsabilidad. Así de que vamos a dirigir nuestras manos hacia ellos y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por Ángel y Valentina y por mi hermano Arnoldo, ¿verdad? Mi hermana Versalia. Amado Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor. Yo como siervo tuyo, como ministro tuyo, estoy aquí para representarte, Señor, para recibir a esta niña en el regazo de la iglesia de una manera oficial, con la responsabilidad de también, Señor, guiarla por el camino recto. Señor, recibimos a Ángel y Valentina, la recibimos en el nombre de Jesús, Señor, y rompemos toda maldición generacional que ella venga arrastrando, Señor, por el lado de las dos familias. Declaramos que ella es libre de toda maldición generacional. Declaramos una niña llena de salud, llena de tu gracia, del temor hacia ti. Una niña, Señor, que será siempre obediente, será guiada por ti. Niña inteligente, Señor, que te va a honrar todos los días de su vida. La presentamos delante de ti y declaramos que es una niña bendecida para bendecir a muchos, Padre. En primer lugar a su familia y luego a todas las personas. Gracias, Señor, por este regalo precioso. Gracias, Señor, porque tú la guardaste desde que estaba en el vientre de su madre y creemos que lo seguirás haciendo, Padre, el resto de su vida. Bendecimos, Señor, a estos padres. Te pedimos sobre ellos, Señor, que tú les des la responsabilidad, el valor. Les des a ellos el amor, la paciencia, la sabiduría, para que puedan guiar a su niña, Padre, en el camino tuyo. Señor, que en los momentos más difíciles, cuando ella vaya creciendo, ellos puedan recibir de ti esa orientación, esa bendición, pero que mientras esté ella, Señor, bajo su dominio, ellos puedan guiarla, orientarla y con el buen ejemplo, Señor, ayudarla a caminar por el camino recto. Los bendecimos esta familia en el nombre de Jesús y declaramos, oh Dios, que tu gracia siempre estará con ellos. Gracias por permitirnos recibir a Ángel y Valentina Valencia Alarcón. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Démonos un aplauso al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor. El hermano Marvin nos dirige en adoración y luego escuchamos la preciosa palabra de Dios. Aleluya. Voy a invitarle a que se ponga de pie, hermano. Póngase de pie un momento más. Vamos a decirle en esta mañana: Señor Jesús, yo quiero vivir apasionado por ti todos los días, enamorado de ti, no de lo que Él puede hacer, hermano, sino de lo que Él es. Él es grande, es maravilloso, su amor incomparable, hermano. Yo voy a invitarle que así como está, se pueda cerrar sus ojos y le diga: Señor, yo quiero entregar en tus manos, quiero depositar en tus manos mis sueños, mis metas, mis anhelos. Abandonarme en ti, Señor, y que tu voluntad se haga en nuestras vidas cada día. Quiero entregarte mis sueños,
tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad, yo saciarme, enamórame de ti. Que tu quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Invitarte que levante sus manos en esta mañana y le diga: Señor, que tu presencia inunde mi vida, Señor, cubra mi vida. Yo quiero vivir por ti, yo quiero morir para ti, quiero darte lo mejor, quiero honrarte, quiero serte fiel, Señor, quiero amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, entregándote lo mejor que hay en mí, Señor, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, Señor Jesús.
que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame. Le dice una vez más. Enamórame de ti, Señor. Así es, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos porque tú vives y permaneces por los siglos de los siglos. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, y lo seguirás siendo por toda una eternidad. Te adoramos por la fidelidad, Señor, que en ti hemos encontrado. Porque te levantas tus manos y le dices: Señor, gracias por ser tan fiel para conmigo. Porque sabe, hermano, en todo nuestro caminar, no sé cuántos años pueda tener usted, hermano. Quizás tenga 30, 60, 25, 18, 10 años, tal vez un año. Pero en todo ese tiempo, Dios ha estado ahí. Dios siempre ha sido fiel. Y dice la palabra que lo seguirá haciendo hasta el fin. ¿Por qué no le dices gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gran amor y tu misericordia? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano, porque Él es fiel. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Quisiera iniciar haciéndole una pregunta. ¿Hemos estado en algún momento de cara a la muerte? Quizá por medio de un accidente. Fue muy trágico. Y usted dice al final: de milagro estoy vivo. Probablemente una enfermedad y usted pensó: este mismo día yo muero. Y tuvo que ponerse a cuentas porque pensó que ese día era su último día. Déjeme decirle algo esta mañana. Ahora estamos más cerca de la muerte que ese mismo día. Amén. Estamos más cerca de la muerte que ese mismo día. La muerte simplemente es la separación entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Lo que usted y yo podemos ver en una tumba, en un sepulcro, lo que un día a nuestro familiar le depositamos ciertas palabras de tierra, eso no es él realmente. Su espíritu está en otro lugar. Usted y yo conocemos que si esta persona tuvo temor a Dios y tuvo a Jesús como su Señor, está en un lugar de descanso. De lo contrario, estaría en un lugar de tormento. Es decir, entonces, que el verdadero yo no va a descansar en una tumba ni en un sepulcro frío. El verdadero yo tendrá que enfrentarse a una realidad genuina. Y aquí surge una esperanza para todo aquel que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que un día escucharemos una trompeta que se sonará en aquel día con voz fuerte. Dice la palabra de Dios que vendrá Él con voz de mando, con trompeta de Dios. Dice que los muertos en Cristo escucharán ese sonar y despertarán primero. Luego nosotros, aquellos que todavía estemos con vida, si es que Dios nos ha dado ese privilegio, saldremos también al encuentro de nuestro Señor. La resurrección de los muertos es una promesa
que aunque muchos la vean como ciencia ficción, pero es una promesa tan real porque confiamos en un Dios que lo prometió, y ese es un Dios todopoderoso. Es un Dios todopoderoso. Significa entonces que en base a esa promesa podemos definir algo: Dios no ha terminado con nosotros todavía. Dice la palabra de Dios que el que ha comenzado en nosotros, dice el libro de Filipenses, la buena obra, Él será fiel en terminarla. Dios no ha terminado con nosotros. Él continúa trabajando hasta el día en que esto corruptible se vista de incorrupción. Muchas preguntas hay al respecto. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo número 35, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto un poco acerca de esto, y les dice, en base a algunas dudas que habían surgido por ahí en vista de que el tiempo iba transcurriendo, y decían algunos si esto es realidad o no, es un mito o es una verdad. En el versículo 35 de 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le dice a ellos: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Este aparentemente es un misterio, el cual muchas personas hasta la fecha todavía se hacen. ¿Cómo resucitarán? ¿Qué cuerpo vendrá entonces? ¿Qué moléculas son las que Jesús resucitará cuando Él venga en su segunda venida? Déjeme decirle algo: Dios está trabajando todavía en nosotros. Esto es, hermano, cuando alguien fallece, es como aquel hombre que tenía un negocio y pone un rótulo a los días. Cuando usted se acerca ve que está cerrado y dice: cerrado por remodelación. Cuando alguien fallece en Cristo, déjeme decirle que la próxima vez que abran ese negocio, en el ejemplo que le puse, usted verá cosas diferentes. Probablemente verán muebles nuevos, mercadería nueva, personal diferente. Cuando usted y yo resucitemos de los muertos, dice la palabra de Dios que seremos semejantes a Él, y por eso le veremos tal como Él es. Esto debería de producir en cada uno de nosotros un gran gozo. Amén. Debería de producir en nosotros grande gozo. Ahora, déjenme decirle algo. En el versículo número 36 que encontramos acá, nos damos cuenta de algo. Haciendo esas preguntas, el apóstol Pablo sigue diciendo: necio, lo que tú siembras no se vivificará, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando acá? Está hablando realmente de que para que exista una resurrección de los muertos, para que exista un renacer con un nuevo cuerpo, es necesario que este cuerpo mengue, es necesario que este cuerpo muera. Por eso Juan el Bautista decía: es necesario que yo vaya cada día menguando, porque es interesante que Cristo vaya renaciendo cada día más y más en nosotros. Cuando hablamos acerca de la resurrección de los muertos surgen muchas preguntas, y algunos dirán: yo no creo en eso, soy un poco filosófico, un poco teórico, científico, y no creo que de repente los muertos vayan a resucitar. ¿Cómo va a ser esto? Es muy difícil. Este mismo personaje que está escribiendo la carta a los Corintios, en el capítulo 26 del libro de Hechos, le habla a Agripa, que en el capítulo 12 de Hechos al padre de él se le llama como Herodes. Agripa, el gobernante en aquel lugar, y Pablo le habla y le dice: algunos de ustedes no creen acerca de la resurrección de los muertos, pero ¿será algo imposible para Dios? Hablando acerca de la resurrección de Cristo, ¿habrá sido algo imposible para Dios? Muchos ponían en tela de juicio si Jesús había resucitado o los discípulos mismos habían robado su cuerpo.
Pero Él les dice: ¿por qué lo ponen en tela de juicio? Si para Dios, señores, no hay nada imposible. Él fue la primicia, pero hay una promesa para usted y para mí, y es una promesa bienaventurada. Es una promesa que abrazamos todos aquellos que nos llamamos a sí mismos dichosos, porque nuestra fe nos permite ver el cumplimiento de esa promesa. Pero alguien dirá: ¿cómo es posible que va a resucitar a alguien de los muertos? Y alguien en una ocasión daba un ejemplo y decía: resulta que un soldado en la guerra perdió una de sus piernas y caminaba con una prótesis y se hacía valer de la misma. Luego, a los días trabajando en un taller, perdió una de sus manos y también utilizó una prótesis. A los pocos días después se convirtió al evangelio y se hizo misionero y se fue a una zona del África a predicar la palabra de Dios. Pero cuando andaba por allá, unas bestias lo devoraron. Lo que quedó de su cuerpo fue sepultado junto a un árbol. Aquel árbol se alimentó de su cuerpo y produjo fruto, el cual cayó y quedó en estado de putrefacción, y algunos de ellos fueron alimento de muchas personas, pájaros, animales. ¿Cómo va a ser Jesús para resucitar ese cuerpo? Personalmente creo que para Dios no hay nada imposible. Personalmente creo que Él es capaz de reunir las moléculas de nuestro cuerpo de donde sea que estén para producir un milagro. Claro que sí. Claro que sí. La voluntad de Dios se manifiesta y nuestros dogmas y prejuicios no prevalecerán nunca. Pero creo que aún con todo y eso, aún con el poder de Dios manifestado, Dios no necesita eso para darnos un nuevo cuerpo, ¿no lo cree? Claro que sí. Yo quiero hacer una pregunta: ¿no acaso nuestro cuerpo día con día se renueva? El cuerpo que usted y yo teníamos, y las moléculas, las células que teníamos, el protoplasma del cual estábamos formadas cada una de nuestras células, ¿es la misma que teníamos cuando recién nacimos? No hay ninguna célula de esas, todas han muerto y se han reproducido una a la otra. Y su piel ya no es la misma, se ha estado renovando. Usted es la misma persona, sí, pero ya no es el mismo cuerpo. Los que tienen cabello lo cortan y nuevas moléculas salen, nuevas células se reproducen. Amén. Usted puede ir algún día a un río X, el río Lempa o cualquier otro río de nuestro país, y le aseguro que usted puede regresar al día siguiente y verá el mismo caudal, pero no la misma agua. El libro de los Salmos, en el capítulo 139, vea conmigo por favor. En el versículo número 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este es un pasaje muy importante para hablar acerca de la negación del aborto. Sin embargo, aquí está hablando el salmista y dice de que hay un libro en el cual Dios estableció cada una de nuestras partes, y quizás en él se escribió, figurativamente hablando, en base a lo que dice el Salmo, quizás en él se escribió la dimensión de su cuerpo, el largo de sus dedos, el color de sus ojos, la textura de su piel, el color de la misma, si era pelo liso, pelo rizado. En él se escribió todo. Y es por eso, hermano, que yo creo que cuando suene la final trompeta, yo no sé cómo lo hará. Yo no sé si reunirá las moléculas, o yo no sé si de repente dirá: surja un nuevo Oscar, y un nuevo Oscar surgirá. No sé cómo lo hará. Lo cierto es que resucitaremos. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque aquel que de la nada produjo las cosas
¿cómo no podrá producir de algo de lo que estamos hablando? Él es poderoso. Él es poderoso. En ese sentido quiere decir, hermano, que aunque esta semilla muera, aunque este cuerpo se haga pozol, aunque este cuerpo se haga polvo, aunque este cuerpo se desintegre, hay algo que está vivo aún. Hay algo que está con una esperanza viva. Y ese es usted y yo. Amén. Somos nosotros. Cuando hablamos acerca del cuerpo que Jesús nos dará, nos podemos dar cuenta que es un cuerpo particular. En el versículo número 38 de 1 de Corintios capítulo 15 dice: pero Dios, oiga lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, sin que en ese entonces se conocieran los estudios de la microbiología. Oiga, dice, versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada uno, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de los aves. Versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Está hablando el apóstol Pablo en este pasaje de la diferencia de los cuerpos. Ahora se conoce a través de la microbiología que ninguna carne es igual. Usted no puede ver las células de la carne animal comparada con las células de la carne humana. No puede comparar las células de la carne de un ave con las de un reptil, con las de un pez, con las de un mamífero. No las puede comparar. Los protoplasmas son diferentes, es decir, las partes internas de cada una de sus células es diferente. Hay células vegetales, hay células animales, y son diferentes entre sí. Déjeme decirle algo, usted mismo, aunque tenga un hermano gemelo, tienen huellas digitales diferentes. Si examinamos la iris de nuestros ojos, cada uno de nosotros tiene diferencia. Somos diferentes unos a los otros. Si en algo sirve de esperanza y de consuelo, yo creo firmemente que en el cielo nos vamos a conocer. ¿Sí? Porque sabe una cosa, Dios no es Dios de moldes. Alguien dijo en una ocasión de forma cómica, dijo: cuando Dios lo hizo a usted, Él botó el molde. Digo cómica porque sé que Dios no utiliza moldes. Amén. Somos diferentes unos a los otros. Dice la palabra de Dios que en el monte de la transfiguración se hizo presente Moisés y se hizo presente Elías. Y el apóstol Pedro y los discípulos que estaban alrededor dijeron: ese es Moisés, ese es Elías. ¿Cómo lo conocieron si nunca los habían visto? ¿Cómo los conocieron? ¿Conocieron su cuerpo antes de morir o antes de ser ascendido con los caballos de fuego? ¿Conocieron acaso sus cuerpos? Ellos se presentaron a sí mismos y dijeron: soy Moisés, soy Elías. La Biblia no lo declara, pero lo que sí dice es que lo pudieron conocer. Es posible que cuando estemos allá, usted va a poder ver a sus seres queridos y darle gloria a Dios, porque la misericordia de Dios fue tan grande. Fue tan grande. Pero no nos turbemos, Dios es perfecto. Amén. Y Él nos dará un cuerpo perfecto. Muchos ahora me dirán: ay, hermano, yo no quiero resucitar con este cuerpo. Muchos tenemos hasta pesadillas y dolor de cabeza con el cuerpo que ahora tenemos. Pero el versículo número 42 de 1 de Corintios capítulo 15 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Diga conmigo amén. Claro que sí. La debilidad, hermano, es la incapacidad para. Esa es la debilidad. Usted es incapaz para. Pero el poder es la capacidad para. 3 puntos seguidos. Lo que usted quiera. Amén. Y aquí está hablando la palabra de Dios que en este sentido recibiremos un cuerpo lleno de poder, sin debilidad, con capacidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No estamos hablando, y aquí es donde se equivocan muchos que afirman que somos dioses, porque dicen que recibiremos un poder o un omnipoder, y no está hablando de eso. Está hablando que recibiremos el poder para hacer lo que a Dios le place. El poder para hacer su voluntad. Recibiremos un cuerpo perfecto. Un cuerpo, óigame bien, si hay alguien que por alguna circunstancia de la vida sufrió una amputación, nació sin uno de sus miembros, tal vez nunca ha visto el sol porque nunca sus ojos pudieron abrirse, tal vez nunca ha escuchado palabra porque nació sordo, probablemente no puede hablar, por alguna enfermedad cojea y tiene alguna deformidad en su cuerpo. Hermano, no se preocupe. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Amén. Claro que sí. Claro que sí. En el versículo 42 encontramos, hermano, algo bien interesante, porque aquí dice de que sembramos en corrupción, pero resucitamos en incorrupción. La palabra corrupción significa aquello, óigame bien, aquello que literalmente se destruye o se muere. Eso es corrupción. Todo lo corruptible es perecedero. Se destruye. Se destruye. Déjenme decirle algo. En este momento cada uno de nosotros tenemos un cuerpo corruptible. En este momento nuestro cuerpo está muriendo, está envejeciendo, y somos un tanto más deteriorados que cuando inició este devocional. Y no lo podemos detener. Hágase las cirugías que quiera, póngase ganchos por donde quiera para estirar la piel y hacer lo que usted quiera. Pintémonos el cabello del color que queramos. No estoy diciendo que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que el proceso de corrupción no lo podemos detener. Las arrugas continuarán avanzando, la voz continuará decayendo, el pelo comenzará a emblanquecer y en ocasiones a caer. No lo podemos detener. Es una ley. Este cuerpo se va envejeciendo día con día. En el libro de Gálatas, capítulo 6, en el versículo número 8 dice algo la palabra de Dios, y el apóstol Pablo mismo hablando dice algo muy lamentable. Dice el versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué significa entonces? Óigame bien. Si usted y yo estamos sembrando exclusivamente para satisfacer nuestras concupiscencias, para satisfacer nuestros malos deseos, déjeme decirle algo: lo único que vamos a experimentar es corrupción espiritual.
El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Hay una ley natural, señores. El que nace, crece, se reproduce y muere. Pero eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar que nuestro espíritu vaya decayendo día con día. Y déjeme decirle algo, como el apóstol Pablo dice: el que siembra para la carne y sus deseos pecaminosos, el que se deleite en ellos, de la carne cosechará corrupción. Esto no es juego. Esto no es una fiesta de niños. Esta es una realidad. Pero si usted y yo, hermanos, como dice el versículo número 8, sembramos para el Espíritu en obediencia a nuestro Padre Celestial, entonces, dice el versículo 8, del Espíritu segaremos vida. Segaremos vida. Por eso el apóstol Pablo decía a los Corintios en el capítulo 15, eso allí decía en el versículo 42, se siembra corrupción, pero se resucitará incorrupción. Y la palabra incorrupción generalmente significa una existencia interminable. Pero también incorrupción significa, figurativamente hablando, un auténtico diseño sin defecto, según el Salmo 139, conforme a lo que en su libro está escrito. Amén. Por eso es que yo creo que Dios levantará un cuerpo perfecto. No necesariamente será este, porque este quizás se pasa de libra, ¿verdad? Poquito. Y Dios no va a levantar esa grasa. Porque este quizás, hermano, en algún momento padece de anorexia, ¿verdad? Y parece que el viento lo va a levantar. Dios no va a levantar solo ese pellejito. Estoy hablando de una forma figurativa. Por eso pongo dos extremos para que nadie se vaya a sentir mal. Lo que estoy haciendo ver es algo, hermano, y es que Dios va a levantar un cuerpo perfecto conforme a su voluntad. Yo no sé qué color van a ser sus ojos, ni color de su cabello. Lo que sí sé es que usted y yo seremos hermosos. Amén. Es una promesa que yo tengo y yo creo. Es una promesa en la cual descanso. El apóstol Pablo le habla a Tito y le dice que es una esperanza bienaventurada. Es una esperanza para gente dichosa. Porque algunos dicen: muerto el perro, se acabó la rabia. Algunos dicen que no habrá resurrección de los muertos. Algunos no creen en ello y dicen que esto es parte de la ciencia ficción. No, señores. Esto es el poder de Dios hablado y manifestado dentro de muy poco. Dentro de muy poco. ¿Usted ha visto algún día? Mire, voy a poner un ejemplo. Supóngase que alguien nunca ha visto un barco, un buque de guerra. Nadie lo ha, digamos que alguien no lo ha visto. Y un día va a un puerto y se encuentra que por ahí hay un barco, un buque de guerra de 1700 no sé cuándo, ya en descompuesto, sin ninguna de sus piezas originales en buen estado, solamente de museo y de exhibición, ¿verdad? Y lo ven y le preguntan a esta persona: ¿usted ha visto algún día un buque de guerra? Y esta persona dice: no. ¿Será esto cierto? ¿Ha visto un buque de guerra? ¿Sí o no? Bueno, sí y no. Vio uno, pero lo vio descompuesto.
Por tanto, todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ha visto usted a un hombre? ¿Ha visto usted a un verdadero hombre? Porque lo que quizás hemos visto simplemente ha sido a un hombre descompuesto por el pecado. Pero llegará un día, señores, en que sonará la trompeta y nuestros ojos le verán, porque seremos como Él es. En que su voluntad se cumple, se manifieste. Hermanitos, dice el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que tenemos que ser, pero vendrá un día en que sí, porque Él es fiel y justo para terminar lo que ha comenzado en nosotros. La resurrección de Cristo produce en nosotros una eterna esperanza, produce en nosotros fe inconmovible, que siendo Él la primicia, nosotros le seguimos. En el versículo 58 del capítulo 15, usted puede leer todo el capítulo 15 en su casa, muy interesante. Pero aquí encontramos algo que el apóstol Pablo habla y dice: señores, si habrá la resurrección de los muertos, entonces, señores, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Déjeme decirle algo. Es probable que muchos de los que aquí estemos, o algunos, no sé, la voluntad de Dios se manifieste y se imponga a mis deseos incluso. Pero es posible que algunos de nosotros estemos todavía con vivos. Yo creo que todos lo deseamos, ¿no lo cree? Los padres de la iglesia también lo deseaban, pero la voluntad de Dios fue que usted y yo tuviéramos oportunidad también. Y quizás, hermano, cuando suene la trompeta y nosotros nos levantemos y salgamos al encuentro de nuestro Señor, podremos ver quizás, si se podrá, ¿verdad? No nos vaya a pasar de lo de la mujer de Lot, pero si se pudiera, pudiéramos voltear y decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? No me picó. ¿Dónde está ese aguijón? No lo vi. Pero aquellos hermanos que estaban muertos, dormidos esperando la resurrección de los muertos, podrán salir del sepulcro y decir: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No pudo contenerme, porque hay alguien más poderoso. Señores, el apóstol Pablo en el versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo no escribe este capítulo tan hermoso para que nuestra teología se enriquezca, para que nuestro conocimiento se engrandezca, para que sepamos y hablemos de qué sucederá después de... No. El apóstol Pablo escribe este pasaje con un objetivo, y es para que usted y yo fuésemos mejores creyentes, para que fuéramos mejores hijos, para que permaneciésemos firmes. Y óigame bien, creciendo. Así que ahora la exhortación es o el ánimo, la invitación es para que cada uno de nosotros nos dispongamos para Él y crezcamos cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto, día con día. Un pastor bautista fallece en los Estados Unidos, muy conocido. Su esposa, quien también era su compañera de ministerio, la pastora, entró en un dilema. Pues este pastor estaba muy joven, recién graduado del instituto, recién casados, pocos años, y entró en un dilema y dijo: ¿llevo a mi hija al funeral o no la llevo? Porque si no la llevo,
pues ella tendría el recuerdo de quién era su padre. Cuando venía después de la iglesia y la abrazaba, cuando regresaba del trabajo y le daba un beso, y no tendrá esa imagen de verlo postrado. Pero si la llevo también, ella reconocerá de que somos de la muerte y entenderá el sentido de la vida. Bueno, decidió llevarla y llegó a la funeraria. Vieron el ataúd, abrieron el ataúd y la niña se acercó y vio a su papi. Creo que usted y yo hemos visto esas escenas muy seguido. Y la niña le decía: papi, levántate. Papi, levántate. Y la mami, con lágrimas en sus ojos, le dice: no, hijo, no es con tu voz, es cuando Jesús le diga. Porque un día usted y yo también nos levantaremos. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Démosle un aplauso a Él. Démosle un aplauso a Él. Y quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos en esta mañana y le demos gracias a Dios, porque cada uno de nosotros tenemos una esperanza viva. Y quiero hacer una invitación a aquellos que nos ven a través del internet. Quiero invitarle a que ahora usted tome una decisión. La decisión consiste en lo siguiente: entréguele su vida al Señor, porque Él es el único que puede guiarla de la forma correcta. Eso le llevará a usted a reconocer que hasta el momento no hemos estado haciendo las cosas bien, que hemos fallado. Eso nos lleva a entender y a reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado. Y con humildad nos llevará a hacer un autoexamen y nos llevará a arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. Y entenderemos que el único que puede guiar nuestra vida es nuestro Dios. Entréguele su vida ahora a Dios, con sus propias palabras. Dígale que ha entendido que sin Él nada puede hacer. Él tiene una promesa para todo aquel que se entrega a Él, y es que Él vendrá muy pronto por usted y por mí, si juntos permanecemos firmes, creciendo en Él. Y quiero invitarle a usted en esta mañana para que también hagamos una oración y le digamos al Señor que el Espíritu Santo guíe nuestra vida día con día.